En una capilla de Wiener Neustadt, un muro de escudos de armas se alza en la penumbra como una máquina construida para fabricar tiempo. No comienza donde debería comenzar un registro familiar, sino donde comienza el mito. Figuras bíblicas. Gobernantes antiguos. Una cadena ininterrumpida de autoridad que se remonta más allá del alcance de los documentos comunes. En el centro se encuentra un emperador Habsburgo, no solo ubicado en la historia, sino sellado en un linaje que parece más antiguo que la duda misma. La explicación oficial dice que se trata de arte dinástico, el lenguaje visual de la monarquía. Es cierto. Pero cuanto más se observa, más extraño resulta. El linaje más poderoso de Europa no solo preservó sus orígenes, sino que los escenificó. La historia aceptada de los Habsburgo es bastante clara a primera vista. Eran una casa noble medieval con raíces en lo que hoy es Suiza. Su nombre proviene del castillo de Habsburgo en Argovia, construido a principios del siglo XI por el conde Radbot y su cuñado, el obispo Werner de Estrasburgo. Desde ese enclave regional, la familia se expandió mediante cargos públicos, herencias, elecciones y matrimonios hasta asentarse en el centro de Europa como un sistema meteorológico permanente. Los libros de texto suelen comenzar ahí, con una fortaleza, un conde y un ascenso. La cronología parece estable. La piedra es real. La familia es real. El ascenso es real. Pero la contradicción surge del lenguaje utilizado para describir el comienzo. La Enciclopedia Británica llama a Guntram el Rico el antepasado más antiguo del que se tiene constancia, para luego suavizar su posición con una frase cautelosa. Quizás se le pueda identificar con un conde Guntram que se rebeló contra Otón el Grande en 950. El más antiguo del que se tiene constancia. Quizás. Identificado con. Son palabras sencillas, pero contundentes. Nos indican que el linaje, presentado a menudo posteriormente como una ley inmutable, comienza en la incertidumbre. No en una historia de origen clara y definida, sino en una zona donde la genealogía, la política y el prestigio retrospectivo empiezan a desdibujarse. Por lo tanto, la teoría oculta debe plantearse con cuidado. No como una afirmación de que los Habsburgo provenían de una especie secreta o de un linaje oculto borrado por la censura. La posibilidad más sólida e interesante es más simple. El linaje se remonta a un vacío, y ese vacío fue posteriormente llenado con invención. Lo que los libros de historia suelen condensar en un comienzo familiar impecable puede, en realidad, residir en la frontera entre el registro y la invención. Donde la ascendencia incierta era demasiado valiosa políticamente como para dejarla sin resolver. En otras palabras, lo que no se registra en los libros de historia no es un único ancestro desaparecido. Es el grado en que el linaje más antiguo de la dinastía fue estabilizado mediante la manipulación narrativa a posteriori. Comencemos con los cimientos más antiguos y seguros. Los registros no nos ofrecen un linaje Habsburgo antiguo e ininterrumpido que se remonte serenamente a través de la época clásica y bíblica. Nos muestran una pequeña dinastía regional que surgió del mundo del Alto Rin, ligada a un castillo, títulos e influencia local. Incluso el nombre, Habsburgo, no es primordial. Es territorial. Proviene de un lugar antes de convertirse en un símbolo. Esto importa porque las dinastías que luego se describen como atemporales suelen comenzar de la manera más práctica imaginable: tierra, piedra, matrimonio y ventaja. El romanticismo es retroactivo. Los datos de archivo son más limitados. Radbot construye. Otto nombra. Los descendientes heredan. El imperio llega mucho después. Observen con atención el castillo. El Museo de Argovia señala que el primer castillo de los Habsburgo era principalmente de madera, con una residencia de piedra de varios pisos en su núcleo. Este detalle es más importante de lo que parece. La dinastía proyectó posteriormente permanencia, destino e inevitabilidad en la historia mundial.
Su origen no fue una eterna cuna de mármol del imperio, sino una fortificación fronteriza de materiales mixtos, mejorada, ampliada y remodelada con el tiempo. Incluso la sede ancestral era una obra en construcción. El linaje no descendía de un antiguo monumento civilizatorio, sino que se unió a uno construido en la memoria viva. El registro aún existe, lo que cambió fue la explicación. Luego está el título. El Museo de Argovia señala que Otto II, nieto de Radbot, fue el primer miembro de la familia en usar el título de conde de Habsburgo. Esto no es una simple nota genealógica. Marca el punto donde el linaje, el lugar y el nombre comienzan a fusionarse en una identidad política. Antes de eso, está la familia. Después, está la casa. Y una vez que existe una casa, puede proyectarse hacia atrás. Puede ordenar lo que vino antes. Puede decidir qué antepasado es fundamental, qué rama es irrelevante, qué incertidumbre debe interpretarse como continuidad. Un linaje no se vuelve poderoso solo a través de los nacimientos. Se vuelve poderoso a través de los nombres. Aquí es donde el patrón de archivo se torna oscuro. Describe cómo, en la competencia con otras dinastías por el título imperial, los Habsburgo desarrollaron un mayor interés por su propia historia a finales de la Edad Media. Pero esta era una época anterior a los estándares académicos modernos. Las fuentes reales se entrelazaban con la leyenda. Se crearon linajes ancestrales fantásticos. La lista de antepasados de los Habsburgo se expandió hasta incluir a Julio César, Troya, figuras del Antiguo Testamento, los carolingios, los merovingios e incluso una cadena visual que comenzaba. En efecto, con Noé. Esto no es especulación de panfletos hostiles. Es la construcción de la propia historia dinástica, preservada en los registros. Ahora la contradicción se agudiza. Si el linaje era ya evidente, ¿por qué construir tanta ascendencia a su alrededor? ¿Por qué vincular a César con una casa de Argovia? ¿Por qué extenderse hacia Troya? ¿Por qué utilizar las pretensiones carolingias y merovingias? La explicación oficial es que se trataba de una legitimación normal en la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Y es una explicación válida. Otras dinastías también buscaban antepasados gloriosos. Pero lo que esta explicación no borra es el motivo. El mito crece con mayor agresividad donde el prestigio supera a la evidencia. Una familia segura de su antigüedad no necesita que se pinte a Noé en el pasillo con tanta urgencia. Una familia presionada para parecer más antigua, más santa y más inevitable sí. El muro heráldico de Federico III en 1453 hace que esto sea casi imposible de pasar por alto. Según la exhibición mostraba más de 100 escudos de armas, muchos de ellos imaginarios, sugiriendo una línea ininterrumpida de gobernantes austriacos que comenzaba con Noé. Federico se situó en el centro de esa cadena visual. Esto no era una genealogía en el sentido moderno. Era arquitectura de legitimidad. Una máquina para cerrar la brecha entre orígenes inciertos y un dominio universal. La capilla de piedra se convirtió en una fábrica de linajes. Y una vez que existe una máquina así, los libros de historia posteriores heredan de ella no solo hechos, sino también confianza. Lo importante es que la invención no fue casual. Fue dirigida. La misma fuente señala que se utilizó la supuesta descendencia de los carolingios y merovingios para respaldar la pretensión de los Habsburgo al liderazgo del imperio. Al tiempo que se enfatizaban vínculos más plausibles con los Hohenstaufen. Esto era propaganda, sí, pero propaganda con un propósito. Respondía a una herida política. El primer emperador Habsburgo, Rodolfo I, había sido ridiculizado por voces anti-Habsburgo como un pobre conde. Ese insulto importa. Revela exactamente lo que temía la dinastía, que su ascenso fuera demasiado reciente, demasiado local, demasiado débil para la magnitud del poder que ahora reclamaba. Por lo tanto, el linaje tuvo que reforzarse en el papel. Es aquí donde la historia oficial merece ser escuchada con atención.
Nadie necesita una conspiración secreta para explicar lo sucedido. Las dinastías medievales solían mezclar memoria, leyenda, escrituras, herencia clásica y genealogía oportunista. Los Habsburgo no fueron particularmente deshonestos, sino excepcionalmente exitosos. Su linaje desde los siglos X y XI en adelante no es ficticio simplemente porque las ramas posteriores de la historia fueron embellecidas. Castillo real. Condes reales. Sucesión real. Matrimonios reales. Ascenso imperial real. El problema no es que todo el linaje sea falso. El problema es que las afirmaciones más famosas de la dinastía sobre su antigüedad y profundidad se construyeron sobre una zona de incertidumbre que la presentación posterior ocultó en lugar de aclarar. ¿Qué es, entonces, lo que no se registra en los libros de historia? Es la magnitud de la reparación. Los libros de historia suelen resumir los primeros Habsburgo como si su linaje fuera un cable sólido que va desde unos condes suizos poco conocidos hasta un imperio continental. Los registros sugieren algo menos cómodo. El linaje se deshilacha cerca del principio. Entonces, la dinastía construye un inmenso andamiaje de mitos alrededor de la sección deshilachada hasta que la reparación misma se vuelve invisible. Los lectores posteriores heredan el linaje pulido sin que se les muestre la unión. El patrón no desaparece, simplemente se cubre con la repetición. Nótese cómo esto se asemeja a otros tipos de estabilización histórica. Una ciudad enterrada se convierte en un trazado urbano impecable. Una fortaleza en ruinas se convierte en un símbolo nacional. Un bosque regenerado se vuelve antiguo mediante la repetición de su nombre. La burocracia, la educación y las ceremonias no siempre borran el pasado eliminándolo. A menudo lo borran suavizándolo. Estandarizándolo. Seleccionando una versión viable de continuidad y enseñándola hasta que todas las alternativas parezcan excéntricas. El linaje de los Habsburgo no necesitaba ser oculto en una bóveda. Necesitaba ser normalizado en la imprenta, el arte, el ritual y la memoria jurídica hasta que su incertidumbre inicial pareciera descortés mencionarla. Aquí reside también una ironía física. Las generaciones posteriores se obsesionaron con la sangre de los Habsburgo en el sentido más literal. Las estrategias matrimoniales concentraban la herencia. Los retratos convertían los rasgos dinásticos en símbolos públicos. La famosa mandíbula de los Habsburgo se convirtió en sinónimo del coste biológico de preservar la casa. Pero esa obsesión posterior con la sangre oculta una verdad anterior. Antes de que el linaje se convirtiera en una advertencia biológica, ya era una construcción textual. Antes de que se estrechara en el cuerpo, se ensanchaba en el pergamino. La gente recuerda el rostro. Olvida el manuscrito. Entonces, planteemos la pregunta más amplia, ¿por qué eran tan necesarias estas genealogías? Porque los Habsburgo no nacieron en la cima de la jerarquía europea. Ascendieron a ella. El poder adquirido rápidamente siempre es vulnerable a preguntas sobre su origen. Las casas antiguas pueden apoyarse en la memoria. Las casas en ascenso deben fabricar memoria a la misma velocidad que autoridad. Por eso los cultos a los ancestros se vuelven tan elaborados. Por eso Maximiliano I convirtió más tarde su linaje en una procesión triunfal de antepasados reales y ficticios. Esto no era mera vanidad. Era un refuerzo estructural. Cuando el poder supera a las raíces, éstas se extienden mediante el arte. Y, sin embargo, no se necesita ninguna conspiración dramática para entender por qué esta parte de la historia se desvaneció de la memoria histórica popular. El mecanismo es más simple. La historia escolar se comprime. Los resúmenes dinásticos simplifican. Las etiquetas de los museos no pueden abarcar todo el debate genealógico. Las enciclopedias dan prioridad al linaje rastreable sobre el inventado. Los ancestros fabricados se convierten en una curiosidad. El árbol genealógico oficial permanece.
Con el tiempo, la creación de mitos que alguna vez ocupó un lugar central en la política dinástica se desplaza a los márgenes de la comprensión pública. No porque fuera reprimida, sino porque se volvió administrativamente inconveniente. La inercia es suficiente. La clasificación es suficiente. Los límites de un libro de texto son suficientes. Lo que queda, entonces, es una imagen compleja. Los Habsburgo tienen un origen medieval rastreable. Provienen de una auténtica familia noble de la región de Radbot, Guntram y el castillo de Habsburgo. Pero cuanto más se remontaba la dinastía en el tiempo, menos recurría a los registros y más a la construcción de prestigio. Esa es la estructura oculta. El linaje no se remonta a una corriente antigua y pura, sino a una zona donde la documentación se debilita y la imaginación política toma el control. Si se retira el barniz imperial, lo que se encuentra no es un ancestro secreto que espera dramáticamente en la sombra. Se encuentra un silencio. Y alrededor de ese silencio, un imperio construyó una genealogía. Por eso importa el muro de la capilla. Por eso importan los escudos de armas. Por eso importan las pequeñas frases cuidadosas en las obras de referencia. El más antiguo rastreable. Quizás. Derivado de. Construido alrededor. El primero en usar el título. Estas son las costuras de archivo. Tira de ellas, y el gran tejido dinástico comienza a revelar sus puntadas. La piedra recuerda. También los registros, cuando se leen contrastando con la seguridad de relatos posteriores. Al final, la posibilidad más inquietante no es que los Habsburgo surgieran de algo sobrenatural, monstruoso o prohibido en el sentido teatral. Es que uno de los linajes más poderosos de Europa se sustenta, en su esencia, en una ausencia cuidadosamente orquestada. Una profundidad vacía suplida por la leyenda. Una necesidad política convertida en ascendencia. Una dinastía tan exitosa en la creación de la antigüedad que la historia posterior a menudo repitió el resultado final y olvidó los fundamentos. El registro sigue ahí. Lo que cambió fue la explicación. Volvamos a la imagen de la capilla. El muro de armas. La continuidad imposible. El emperador situado dentro de una línea que parece más antigua que la duda. Comparemos esto con los hechos más pequeños y fríos de los primeros registros, un castillo en Argovia, un conde llamado Radbot, un abuelo que tal vez sea el Guntram correcto. Una familia que solo más tarde se autodenominó Habsburgo. Entre esas dos imágenes reside el verdadero misterio. No quiénes eran los Habsburgo en la cúspide de su poder, sino que se tuvo que construir alrededor de sus orígenes para que esa cima pareciera predestinada. Y la verdadera pregunta no es si la teoría suena extraña, sino si alguien con las herramientas para verificarla la ha investigado seriamente.